primer lugar, muchísimas gracias a los panelistas, que me gusta llamar así porque queda como más molón. Y bueno, a todos vosotros y vosotras que habéis venido. Yo os voy a presentar así de manera rápida, luego me presentaré yo. Voy a empezar por Elena, que es arquitecta, especialista en sostenibilidad y adaptación al cambio climático y experta en cooperación al desarrollo. Actualmente está trabajando en valorización de residuos de construcción, adaptación de núcleos urbanos al cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza, ciudad descarbonizada y co-creación. Vamos, un referente. Voy a hablar de Bruno, que es socio y cofundador de Active H2O, que no sé si la conocéis, pero deberíais porque mola a saco. Responsable de la parte comercial. Es licenciado en Derecho y ADE por la Universidad de Navarra y máster en Finanzas por CUNEF. Se define como un financiero reconvertido y que le fascina lanzar y ejecutar proyectos nuevos con impacto real. Nos cuenta que se fue a Panamá y que fue allí donde conoció de primera mano la importancia y el privilegio que es contar con agua de buena calidad. Y de ahí que en 2018 pues, lanzarán Active H2O en España. Lucía Suárez, aparte de una coleguita, un coco, es ingeniera en diseño industrial y CEO de Biogás, donde ayuda a familias y negocios a generar su propio biogás a partir de restos orgánicos. Así, para ahorrar la factura de la luz y el gas mientras cuidan el medio ambiente. Un poco un self-service para uno mismo. Y bueno, Ángel Fernández, que aquí hay tela que cortar, voy a ir rápido. Es ingeniero de minas por la Escuela de Técnico Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo, especialidad en ingeniería y combustibles. Cuenta con amplia experiencia en el campo de la sostenibilidad y la gestión y tratamiento de residuos y el medio ambiente. Fue director general de CIRME desde el 91 hasta el 2012, presidente de MAC Insular SL desde 2002 hasta 2011 y hasta 2015 fue el presidente de la Asociación Española de Plantas Incineradoras, vicepresidente también de la Confederación Europea de Plantas Incineradoras. Es miembro comité... Para. Sí. Pero no, si quedan dos líneas ya. Si el único problema es que tengo mucha edad. Bueno, pero voy a decirlo de profesor. Vale. Y en los últimos años ha impartido conferencias sobre economía circular como profesor del Máster de Gestión de Residuos de la Cátedra Ecoembes de la UPM. Y es profesor en la Universidad Flasco de Quito, en Ecuador. Es decir, bueno, tenemos un panel brutal. Bueno, en primer lugar, agradeceros de nuevo que estéis aquí. Vamos a intentar tener un debate abierto sin que sepáis las preguntas. Yo planteo unas cuantas preguntas y las he cambiado. Soy tramposo. Así que vamos a hablar de otras cosas. No, las he cambiado a consecuencia de la COP. No es, yo creo, nada sorprendente que nos vuelva a defraudar a la gente que nos consideramos, ¿no?, un poco militantes en este mundillo de la sostenibilidad o de la mitigación al cambio climático, pues un nuevo fiasco, ¿no? Pero en este año ha sido remarcable que hayan tenido que dar una prórroga de 2 días para intentar sacar un manifiesto que cumpliera en cierta medida alguna expectativa que tuviera esta COP, ¿no? Se ha hablado de lo más llamativo ha sido ese fondo de mitigación de impacto a los países que más van a sufrir esto, que sabemos que son los países pues, menos desarrollados, ¿no?, del planeta. El protagonismo ha sido total de petroleras y mineras que han participado en todos los paneles, gestionando incluso grupos de trabajo. Entonces, bueno, aquí, que aparte de diferentes figuras jurídicas, porque tenemos empresas emprendedoras que están empezando, fundaciones y demás, o sea, tenéis una visión un poco diferente desde vuestro ámbito. ¿Qué feeling tenéis hacia dónde estamos yendo con el cambio climático, con la sostenibilidad? O sea, ¿cuál es vuestro sentir? ¿Estáis optimistas? ¿Creéis que vamos para adelante? ¿Estáis pesimistas? ¿Estáis un poco expectantes? ¿Cómo lo vivís? Yo lo veo bastante mal. Pero no lo veo bastante mal de ahora. Es decir, es la 27 esta. Pero es que en la 1 dijimos lo mismo. Es decir, no hemos avanzado, al contrario. Es decir, seguimos consumiendo de cada vez más materias primas, con un modelo lineal, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que incluso los menos hipócritas en esta última han sido Rusia, India y China, que no han ido. Por lo menos han demostrado, lo han dicho claramente, no me interesa. Los demás han ido, ¿a qué?
Entonces, yo creo que realmente, al final, yo veo que hay un problema. No hay una autoridad mundial para que pueda controlar este tema. Por tanto, todos los compromisos que se adquieran son compromisos sin un arma del tipo que sea que obligue a cumplir a los países, ¿no? Por tanto, si tenemos que fiarnos de eso, empecémonos a pensar si cambiamos de planeta, ¿no? Elena, tú, desde tu foco de cooperación al desarrollo, ¿no? Nuevo tipo de urbanización o de urbanismo, o hacer un mundo habitable según vienen las cosas, ¿cómo ves también este tema? ¿Tú crees que se está apostando o que está siendo un poco...? A ver, desde el punto de vista, bueno, si lo miramos con la óptica europea, pues se ha hecho un esfuerzo potente últimamente a nivel normativo, sobre todo con la Renovation Wave, que es la ola de renovación, de apostar por la rehabilitación de edificios, que es algo fundamental para reducir las emisiones asociadas al uso de los edificios. Que, bueno, el dato que tenemos en Europa de emisiones relacionadas con la construcción y con el uso de los edificios es el 36% de las emisiones, o sea, un tercio. Eso pues deja también lugar a una gran oportunidad para cambiar, ¿no? Y entonces, pues la idea de esta Renovation Wave es acelerar la renovación de edificios, porque resulta que tenemos un stock en el que la mayoría de los edificios son anticuados o no tienen ningún tipo de estándar de eficiencia energética porque no hay aislamiento, por ejemplo. Entonces, a nivel normativo se ha hecho el esfuerzo y yo creo que fallamos en la implementación. Hay un tema económico, hay temas de conocimientos, en fin, pero yo creo que es importante y hay una de las palancas importantes para reducir el uso de los edificios está en mano de casi todos y es la gestión de los edificios. Es gratis y bueno, puede reducir un porcentaje importante y simplemente tener el conocimiento, decir, bueno, pues o sea, que cosas que son sencillas, pero saber cómo funciona un edificio y gestionarlo. Es decir, en verano, no las noches que tenemos noches tórridas, pues haces ventilación nocturna, pues pones un parasol que evite que el sol entre dentro del cristal hacia adentro, o sea, no la persiana que ya está, bueno, es que yo la tengo entre medias, que si está por fuera, pues también te vale la persiana. Uso el ventilador antes que poner el aire acondicionado. En fin, una serie de cuestiones que reducen. Pero desde luego, claro, como ciudadanía tenemos que también exigir que se cumplan ciertas cuestiones. Por ejemplo, está la directiva de eficiencia en los edificios que está ahí desde 2018 y no se ha cumplido. Entonces, claro, hay que exigir también. Entonces, bueno, si estoy optimista, pesimista, también es que, bueno, se mezclan una serie de cuestiones, ¿no? También hemos tenido la COP en Egipto. Y me sale aquí la alusión, tenemos también el Mundial en Qatar, en fin, o sea, a nivel mundial tenemos la guerra en Ucrania que ha hecho como que aplaste un poco la lucha por el cambio climático. Ya nos resulta que lo urgente es eso, que claro, no se puede olvidar también, ¿no? O sea, si vamos hacia adelante, pero hay que contar que no solo queremos durar un par de años más, ¿no? En fin, no sé, tampoco me quiero alargar mucho más. No, luego habrá preguntas un poco más optimistas y saldremos de aquí diciendo, vamos, ¿qué podemos? En el caso del agua, yo como medio manchego que soy, de Ciudad Real, yo me acuerdo hace como 15 años cuando iba a mi pueblo, que el Guadiana, yo veía que el Guadiana tenía agua. Ahora cada vez que paso a mi pueblo está craquelado directamente en lo que es el propio río. Y en España, me consta, yo que estudié agrónomos, que somos uno de los países que mejor gestionamos el agua, o que por lo menos los sistemas de riego, tenemos unos sistemas de riego que son bastante avanzados. Los extrapolamos por lo menos la tecnología a muchos países. Pero ¿qué pasa con esas sequías enormes que hay en África de 30 años, 40 años? ¿Cómo se puede, desde una perspectiva global, afrontar el hecho de que nos estamos quedando sin agua? A ver, yo sinceramente no tengo la bola mágica, no tengo la solución, pero mi sensación es que el progreso real todavía no se ha dado, se va a dar. Todo es, bueno, está interconectado, pero
en mi opinión, todo pasa porque cada uno se mire a sí mismo y vea cómo está utilizando los recursos. Nosotros estamos en el agua. Bien. Lo que no podemos pretender tampoco, y pongo un paréntesis, es que los mayores consumidores de agua cambien de la noche a la mañana cómo hacen las cosas. Si eso especialmente, y pensamos en empresas, tú hablabas del riego. Bien, mucha gente se fija en el riego, que es lo más sensacionalista, lo que más se empresa, pero no miramos después lo que pasa en post cosecha, que es, por ejemplo, lo que nosotros en Active Action nos dedicamos. Entonces, no puedes pretender que una gran compañía, un gran productor, cambie de la noche a la mañana todo su proceso productivo, si eso le va a restar competitividad, rentabilidad, etcétera, etcétera. Bien. Aquí, la sociedad, en general, está habituada a preguntar en cuánto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me das? Y no pregunta el cómo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo traes? ¿Cómo lo almacenas? ¿Cómo? Entonces, hasta que no nos demos cuenta de que importa tanto el cuánto como el cómo, y eso está hablando de la sociedad como consumidor y como accionista de esas compañías, como propietario de la compañía, como accionista de una gran compañía, si no nos damos cuenta de que importa tanto el cuánto como el cómo, hasta que eso no lo cambiemos, no va a haber un progreso real de las compañías, porque no van a existir esos incentivos. O sea, ¿cómo cambias esto? Alineando los incentivos económicos. Decías, China no aparece, India no aparece. Claro, es que son países que están en pleno crecimiento y nosotros, los países desarrollados, queremos implantarles la forma de cómo tienen que trabajar, básicamente limitando cómo van a poder competir contra nosotros, que nosotros estamos en una fase mucho más avanzada. Claro, eso es un drama. Entonces, y eso no lo van a hacer, no lo van a aceptar. Entonces, vas a África y dices, pues estamos expoliando. Porque no son nosotros, es que los chinos se están comprando todo África. ¿Por qué? Porque necesitan para eso. Entonces, dices, oye, y a los chinos no les preguntamos cómo, les preguntamos cuánto. Y ese es el gran problema. Si tú empiezas a preguntar cómo, entonces nos metemos en el tema del agua, en los tintes en India, no sé cuánto. Pero nos podemos ir, después hablamos de ejemplos que vivimos en España y somos muy eficientes. Y hablamos del riego. Sí, es que el riego es lo que sale en prensa. Después sí que vemos ejemplos de lo que realmente se gasta en agricultura, etcétera, etcétera, y las cosas que se hacen mal. Bueno, pues el agua es una de las grandes olvidadas. Y al final, bueno, pues veremos cómo nos va a ir, pero tendremos que cambiar. Yo soy de la opinión de que la humanidad en general no cambia hasta que no ve el precipicio realmente cerca. Y como no está claro si estamos ahí o no, porque hay mucha gente que te dirá una cosa, yo ese tipo de cosas no le dedico mucho tiempo, bastante tiempo con sacar a flote de mi compañía, pues bueno, hasta que como sociedad no lo veamos que está aquí, mañana el precipicio, pues no cambiaremos. Y cuando cambiemos, cambiaremos. Habrá consecuencias, sobre todo para los más desfavorecidos. Ese va a ser el problema. Sí, pues yo estoy de acuerdo contigo con lo del precipicio, pero yo creo que ya nos hemos caído, nos hemos pegado 2 trastazos con 2 repisas que había. Pues no es suficiente. Había colchoneta. No somos capaces de comunicar realmente. Había colchoneta, el problema es que había colchoneta. Yo me imagino colgado de un arbolito en un precipicio, ya colgado y azotando y que viene la tormenta. Y esperando que no se suelte las raíces de ese arbolito. Y luego, desde el emprendimiento con impacto social, como el que tú haces, Lucía, que llevas además un mogollón de años luchando por tu idea y por realmente generar un sistema de economía circular que sea certero. O sea, lo del greenwashing creo que contigo no va demasiado y nunca ha ido. ¿Cómo ves la perspectiva de un proyecto tan sólido y tan realmente, digamos, circularmente ético y certero, la recepción que está teniendo? O sea, tú cuando hablas de tu producto, de lo que quieres conseguir y desde esa parte tan activista también, ¿qué sientes? ¿Ves cambios desde cuando empezaste ahora o sigues con la misma lucha? Sí, nosotras empezamos en 2018 y por aquel entonces el kilovatio de gas, nosotros vendemos máquinas donde familias y restaurantes generan su propio gas para autoconsumo, biogás, pero para autoconsumo. Entonces, ¿qué estamos vendiendo? Ahorro. En ese momento, ahorro y sostenibilidad, porque quieras que en estas máquinas tú metes el orgánico, retienes el metano y lo autoconsumes y evitas esas emisiones. En ese momento, nuestro producto, que es ahorro y sostenibilidad, la parte de ahorro, el kilovatio de gas, no estaba tan caro, con lo cual no estábamos proporcionando tanto ahorro, y la parte de sostenibilidad
Pero ahora mismo, aparte de que lo de Rusia nos viene súper bien, por Ucrania actualmente, pero que haya una crisis energética fomenta estos nuevos modelos de otras alternativas de producción de energía. La gente, yo digo que estamos vendiendo moralidad ambiental o superioridad moral, porque la gente sí está diciendo, pongo mi granito. Me pongo un digestor que a lo mejor me estoy ahorrando, no sé, 50 euros en el doméstico en la escala más pequeñita que tenemos, a lo mejor son, no sé, pues eso, 30 euros al mes. No es muy significativo, pero es que además sí que ellos mismos, y es parte de nuestra campaña de ahora de comunicación, de que estás de verdad siendo el cambio que ves, estás viendo la COP, estás viendo todas estas grandes plataformas que buscan el cambio, sélo tú, ¿no? Uno de esos otros eslóganes, el cambio que quieres ver. Entonces, yo justo siento que a veces vivo un poco en una cueva porque para mí somos muy de impacto de verdad economía circular, de verdad coger tu residuo y generar tu fertilizante y tu biogás. Y a lo mejor estamos un poco más ajenas a estas grandes estrategias de economía circular, a estas grandes... Sí, bueno, pues eso, que la copa a mí se me hace algo como rarísimo. O sea, yo sigo con mi rollo que creo que ahí está el impacto, porque vamos a economía circular práctica, digamos, no tanto estrategias. Y sí, efectivamente, estamos viendo, o sea, está siendo un momentazo para nosotros, tanto por la Rusia como porque de verdad la sostenibilidad está siendo un valor. La gente ya entiende que esto es un valor añadido para su vida, aunque no lo vean tangiblemente. Sí lo ven porque ven fertilizante y ven biogás. Pero sí, está siendo un momentazo y yo en ese sentido sí soy más optimista de que es súper cierto que yo creo que lo que decía Elena de que al final es cómo gestionamos nuestros edificios, cómo comemos carne, que no se habla nada de la alimentación, cómo gestionamos nuestro agua a todo ese nivel educativo, aparte de que la COP y las superestrategias europeas, si el día a día la gente no se entera, por mucha política que le hagan, le pones un cubo marrón y están tirando, sabe Dios qué, a ese cubo marrón, pues no estamos cambiando mucho si desde educación no lo cambiamos. Pero sí soy súper optimista que aunque no lo sepan muy bien, ya quieren acercarse, ya quieren informarse y saber cómo hacer su vivienda más sostenible, cocinar de forma sostenible. Ahí voy a enlazar un poco no con el discurso de Elena, que lo compro, sino con el tono y con la frasecilla que yo pongo siempre al final cuando es en plan de, joder, si es que es... Uy, o sea, a mí me sale siempre que estoy hablando y tal y luego pienso, digo, joder, si es evidente, coño, o sea, no es tan complicado, o sea, no es, como bien dices, ¿no? Joder, no hace falta que estas movidas, ¿no? O yo el otro día fui a un brico de pot de estos, a comprar cable y a comprar cemento. Una nave inmensa, hacía un frío fuera y entro en y un calor en una nave y digo, pero qué necesidad hay si aquí estamos comprando cemento, hormigón, o sea, quiero decir que no, en esos sitios no vamos a tomar un café, o sea, y está flipando eso, y luego sales y las carreteras sin iluminar, o sea, hay como un guirigay de gente que está muy despistada, venga, con esto ahorro, con esto no. Entonces, en este sentido, preguntaros, bueno, dos cosas. ¿Hasta qué punto el desarrollo sostenible sigue teniendo sentido hablar de desarrollo sostenible? O sea, si realmente el desarrollo puede ser sostenible, cuando hablamos de desarrollo siempre los gobiernos hablan de Producto Interior Bruto, ¿no? Y si no crece y baja es que es el cataclismo, o sea, es como el único indicador de la prosperidad. Pero claro, parece que ahora ya no hace falta un desarrollo sostenible, casi hace falta un desarrollo regenerativo, ¿no? Porque hemos pasado muchísimos límites planetarios el nitrógeno, fósforo, la acidificación de los mares, eso es una pasada. Nos hemos pasado, ¿no? Muchas cosas que no vamos a recuperar. Entonces, ¿cómo desde vuestra perspectiva y diferentes ámbitos de actuación creéis que tenemos que enfocar ese futuro, ¿no? ¿De qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de economía circular, de desarrollo sostenible. Tenemos que hablar de se nos va a quemar el culo, vámonos todos a la Patagonia, que es donde va a hacer buen tiempo dentro de unos años. O sea, ¿de qué tenemos que estar hablando hoy en día? Bueno, yo me gustaría comentar lo que te he contado antes a ti, porque creo que es bastante ilustrativo de la situación. Parece ser que yo soy aquí el pesimista, y voy a seguir dando datos. La última vez que estuve en este edificio, un mes o algo así, era la presentación del informe Cotec. La sala esa enorme estaba llena de gente. Había pues, representantes de todas las empresas que son miembros de Cotec, aparte de otros invitados y demás. Cuando llegamos, la presentadora nos dijo que cada silla había un código QR, que por favor entráramos, era una encuesta.
explicó que eso era para calcular, querían calcular la huella de carbono del acto. Fantástico. Vale. Y entonces nos explicó que iban a sortear un talón de 3.000 euros entre el público, ¿no? Y que cada uno podíamos decidir en la encuesta a qué lo dedicábamos. Es decir, podíamos aceptar el talón para nosotros, llevarlo a casa, o un porcentaje o el total a dedicarlo a repoblación forestal. Bueno, se hizo todo el acto, había una máquina que calculaba, es decir, nadie sabía el dato final. La condición era que para procederse al sorteo tenía que haber un mínimo de un 70% que hubiera decidido la repoblación. Salió un 61%. Estamos hablando dijeron que había 800 personas, teóricamente muy concienciadas, muchos de ellos empleados incluso de grandes empresas, es decir, que, etcétera, ¿no? Ese es un dato, por lo menos para mí es un dato a tener en cuenta. Es decir, si ese grupo que yo pensaba que estaba muy concienciado decidió en un 39% que se quería llevar el dinero para casa, pues a mí me deja bastante sorprendido, ¿no? Y esto, digo, hace un mes de este tema, ¿no? Si quieres sigo tirando piedras, pero es que, claro, cuando ves esto, por ejemplo, el agua que dices, es que estamos hablando que hay más de un 30% de desperdicio alimentario en el mundo, ¿no? Se producen suficientes proteínas en el mundo como para alimentar casi 2 mundos, ¿no? Pero seguimos teniendo un 30% de desperdicio. Pero es que un kilo de vaca ha consumido 15.500 litros de agua. Es que una taza de café ha consumido 150 litros de agua. Es decir, de esa agua que está... Por tanto, quiero decir que hay muchos temas en los cuales podíamos intentar reconducir el tema, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que vi ahí... Pues Me sorprende que te sorprenda. No, el no, 39% se lo lleve para casa. Me sorprende que te sorprenda. Al final... yo pensaba que ahí estaba gente que esos temas los teníamos más claros. Sí, pero mío es mío, para mí, yo me bueno, conmigo para está. mí, vale. ese es el punto. Todavía es peor. Todavía el mensaje tuyo todavía Claro, es peor. pero es que lo que tienes que hacer es lo que te decía, alinear los incentivos económicos para que este tipo de cosas no se Ya. den. Hay métricas que has dado, el tema de la vaca y demás, bueno, es muy discutible porque también tienen ciertas secreciones que vuelven al medio ambiente, que está preparado. Todo eso es muy tal, ¿no? Pero a lo que voy es cosas mucho más sencillas. Cómo está hecha la norma, los políticos se les llena la boca de hablar de miles de cosas y después te pones a ver en el día a día y dices, pues si es que estoy cumpliendo la norma a rajatabla y no puedo, en mi caso, ahorrar agua. No me dejan ahorrar agua, porque la norma está pensado para una serie de lobbies que tal, que cual. Y después dices, oye, es que hay nuevas tecnologías que te permiten ahorrar agua. Nosotros ahorramos a nuestros clientes entre un 70 y un 90%. ¿Pero eso les hace moverse? No. Si no hay un incentivo económico, es decir, si además les hago más competitivos. Pero es que esto va así. O sea, yo no voy tenemos casos, algunos sí hay en el que, oye, esto me cuesta más que directamente coger agua, no sé, os puedo poner ejemplos, lavar tomates, pimientos, quitar la peladura de las nueces. Eso se gastan 12.000 litros hora para quitar la peladura de las nueces. Se gastan 3.000 litros hora para lavar unos tomates o unos pimientos. 24 horas son 72.000 litros de agua de red, que nos bebemos tú y yo. Con eso puede beber 36.000 personas con una lavadora. Un productor tiene 3-4 lavadoras al día. Y eso va directamente. Se toca el pimiento, se va. En los mataderos, fijaros, esto ya lo vais a entender todo, tienen que utilizar agua a 82 grados para desinfectar. Hay que levantar el agua a 82 grados. Ese agua no se puede almacenar, tal cual toca el utensilio, se tira. Agua a 82 grados, eso es un dineral. La norma no permite hacer otra cosa. Entonces tenemos a los políticos haciendo miles de cosas, hablando mucho, ahora que si bajan la luz, de no sé qué, tal, pero otra serie no están en el día a día. Eso no vende. El cómo cambias, cómo fomentas la tecnología y el desarrollo real. Al final esto es una cosa de cada uno de nosotros.
cada cual en sus posibilidades, ¿no? El pequeño en lo pequeño, el grande en lo grande. Esto viene desde hace 2000 y pico años, que un señor decía que cada cual tiene unos talentos y a cada cual tenía que hacer en función de los talentos que se le daba. El de un talento, el de los 5 y el de los 10. Claro, pero por ejemplo... Eso es de las antiguas escrituras, O sea, y nosotros no lo aplicamos. Pero hay problemas, por ejemplo, cuando hablaba de... Ya me voy más al discurso, cuando hablaban del mítico kilo, ¿no? De ternera y demás. Dice, vale, pues yo no me como el mítico kilo de ternera, pero me compro 2 aguacates que vienen de Perú y que consumen carbono y agua, o sea, una salvajada. Y tiene etiqueta bio. Claro, y es orgánico y encima Y te lo ponen siempre en el lado... Y ha sido desinfectado con químicos. El bio se desinfecta con químicos, no nos equivoquemos. Eso claro, pero tú a un consumidor que hace ya el primer esfuerzo de decir, a mí me flipa el jamón. En mi casa se ha comido jamón, o sea, todas las noches tenía que haber un plato de jamón. Y yo no lo he dejado porque me flipa. O sea, pero bueno, que si yo hago el esfuerzo de decir, venga, no como jamón, ¿qué me gusta? Pues venga, el guacamole, el aguacate con nachos, tal. Y me llegan otra vez otra hostia, ¡pum! No, pues es que esto consume más que un Volkswagen Polo durante un año. El que te traigan un aguacate de Perú con todo el proceso y tal. Joder, lechugas, ya, pero no son de temporada. Hostias, pues yo qué sé, harina, sí, el proceso de refinado de harina es que la hostia. Joder, que también, o sea, quiero decir, muchas veces hablamos y cuando se habla de concienciación, que me parece ya que está más trillado eso que vamos, que la mula Francis, seguimos todavía en el plano moralista. Es decir, si tú no haces esto eres peor que... El peor que, ¿no? O cuando tú estás en una posición un poco de, vale, yo soy súper ético y me llevo el tupper a la carnicería para que me pongan las lonchas de lo que compre, de chope o de lo que sea, que no hay que comprar chope, de... no sé, Cali, ¿vale? Me lo llevo en un tupper. Hay como una disposición moral altiva de yo hablo desde mi torre de marfil y tú sigues contaminando, ¿no? ¿Por qué no has venido en metro y habéis dejado el coche aquí? Pues seguimos un poco con esa batalla, ¿no? Entonces, en ese caso, Elena, ¿tú cómo lo percibes con esto de los edificios que hablabas antes? O sea, esto del desarrollo, o sea, ¿tenemos que enfocarnos las personas en el desarrollo o realmente es casi más un sentido común de, a ver, Dios? Vale, pues mira, antes de responderte, te voy a comentar, o sea, respecto a lo del aguacate, es que, bueno, según la literatura lo que importa, o sea, lo que tiene más huella de carbono no es el transporte. De hecho, el transporte es algo relativamente irrisorio comparado con el alimento. El aguacate, por lo visto, tiene muchísimos impactos asociados más a nivel, pues me parece que agua y también a nivel biodiversidad y incluso movimientos de terrenos en Málaga, pero bueno, en la lista de materiales con más emisiones asociadas, creo que el aguacate todavía está abajo, o sea, que en el fondo yo creo que sigue siendo una opción, o sea, bueno, con cierto tiento, pero mejor que la ternera. Claro, no, si la comparación era, joder, comete una naranja de Valencia, ¿no? Bueno, vale, de acuerdo, claro, sí. No, pero es importante pensar que en realidad, y creo que importa más, y no es mi tema, pero bueno, es que como justo me estoy leyendo un libro de Aitor Sánchez de Todita pues sobre el planeta y me está instruyendo bastante sobre eso, pero creo que importa más el alimento en sí que, por ejemplo, como la distancia. Entonces, volviendo un poco a lo que me has preguntado sobre desarrollo sostenible, quizá me desvío un poco sobre la edificación, pero, o sea, desarrollo, hay en muchas áreas que sí necesitamos desarrollo. Educación, sanidad, en fin, sí. Económico, crecimiento económico. Ahí ya tenemos un pequeño problema, ¿no? O sea, el sistema económico que tenemos montado ahora mismo está asociado al consumo de recursos y necesita un crecimiento exponencial. Entonces, disociar el crecimiento económico del consumo de materias y asociarlo más, por ejemplo, a los servicios, o sea, transicionar un poco a ofrecer servicios, eso es algo que puede ayudar a, digamos, mantener una economía y no sé si es desarrollo, crecimiento, pero nos aleja un poco de ese problema que tenemos asociado al capitalismo de la extracción masiva en un planeta limitado, ¿no? Y volviendo ahora un poquito más al tema de los edificios, eso con lo que lo hilo es que, bueno,
lo suyo es rehabilitar antes que hacer nuevo. O sea, eso sería el desarrollo, yo lo entendería enfocado a este tema, el seguir generando nuevas edificaciones con todo lo asociado de infraestructuras, ¿no? Sin embargo, la rehabilitación es una opción más sostenible. Tienes que abordar ciertas materias para, por ejemplo, tener un comportamiento energético más eficiente o mejorar edificios que ya están con ciertos fallos relativos a la edad, pero pues ya tienes una red urbana creada, ya tienes ahí un carbono secuestrado en el propio edificio. Entonces eso sería un poco la vía. Y tenía ahí otro punto, pero se me ha ido. Claro, pero... Y ahora hilo con... Claro, vivimos en España del ladrillo, ¿no? Que se decía antes, si estábamos en la Champions de la economía mundial porque construíamos más casas que Irlanda, Francia y Alemania juntos. Claro, eso era bonanza para todos y esto era un fiestón. Pero a nivel medioambiental, claro, eso era desarrollo, crecimiento del PIB a saco, pero no era desarrollo sostenible, ¿no? Pues puedes tener a la misma gente trabajando pero rehabilitando casas. Claro, exacto. Y habiendo Claro, bueno, salen, pero luego ya si metes materiales sostenibles y con menos impacto, que bueno, hay que ver... Salen el plan madre, ¿no? Que fueron solo el primero, 50 millones de euros para rehabilitación de casas en Madrid. Y no se gastaron. Se quedaron 20 y pico millones y... Eso es imposible. No se gastaron. Si te piden una serie de cosas que al final cambiar calderas es casi imposible hacerlo. Y ese es el titular, se quedan con el titular, no de abajo. La sociedad de servicios requiere la especialización. Eso quiere decir que en otros países van a estar produciendo lo que nosotros comemos. Eso es lo que tenemos ahora. Y eso es lo que no es sostenible. Si queremos sostenibilidad de verdad, tenemos que volver a una autarquía. A nosotros cultivar lo nuestro. Y nosotros no estamos dispuestos a eso. Perdonad, pero no. Tenemos que buscar otra forma alternativa de seguir dando progreso. Porque hay mucha gente que se muere de hambre, que no tiene educación, que no tal. Nosotros estamos en nuestro pedestal. No. O sea, vamos, yo por mi vida pasada, cuando trabajaba en Iberoamérica, oye, es que ves que la gente va con bidones porque no tiene agua, tal. Eso te cambia, que tú no puedes tomar agua del grifo, eso te cambia la vida. Sinceramente lo digo. Y no podemos pretender que todo el resto del mundo viva ahora tranquilitos cuando nosotros tenemos todo esto. Eso no puede ser. Entonces tenemos que buscar una forma que sea equitativa, justa con los demás. Que ellos puedan progresar y que nosotros, pues, señores, igual nos tenemos que apretar el cinturón y no tenemos que vivir tan bien. Claro, justo. Con eso reengancho con Lucía. Lucía, toda su empresa al principio la sacaste a pulmón construyendo tú y montando las piezas tú y los videogestores y tú eras diseñador industrial y la técnica. ¿Hasta qué punto ves? A mí me pasa, yo he hecho reformas de casa porque me mola, soy soldador, o sea, soy un poco manitas. A veces chapuzas con la fontanería, pero la electricidad la controlo de UTI. Entonces, ¿hasta qué punto en este desarrollo sostenible tú ves que tenemos que recapacitarnos técnicamente? Esto que hablábamos, ¿no? Joder, se me rompe una persiana y no sé ni siquiera sacar el bombín de la persiana y pues hago un nudo ahí y dejo la persiana. O llamo a alguien que lo venga a arreglar, pero muchas veces no hay capacidad. En mi barrio, yo vivo en una zona con las míticas casas estas del Ministerio de Trabajo que se hicieron allá cuando estaba el otro colega y es un desastre esas casas, o sea, es un puñetero desastre, no tenemos ni toma de tierra. Pero bueno, la gente se va apañando sus movidas, entonces ¿hasta qué punto tú crees que hemos perdido esa capacidad técnica y eso nos está llevando también a vale, estoy concienciado, pero no tengo ni puta idea de cambiar un enchufe, ¿no? Me encanta este tema porque yo soy una cacharrito y a mi padre, que está jubilado, ahí directivo en el sol, y está con unas crisis de existencialismo porque no se siente valioso. Cuando tú reparas algo y vuelves a abrir el grifo y tienes agua, te da un chute. Yo creo que eso éxito, no, una de estas, brutal. Y luego la gente, pues eso, todo el día coge, llama al seguro, se queda viendo Netflix y todo el día como desmotivada. Los chavales con el móvil, así como alcachofas. Pero todo esto parte de que Nicola luego seguro que nos habla mogollón de ecodiseño, de que de verdad las cosas sean reparables, de que mis padres por ejemplo tienen una nevera de 28 años, tiene mi edad, de hecho esa nevera tiene 31,
y vamos, firmo ya para que yo herede esa nevera porque fue diseñada en la época en la que la obsolescencia programada no estaba bueno, tan en práctica y que sé que puedo meterle mano y sé que no va a haber un software o algún diseño que literalmente, yo como ingeniera en diseño industrial, literalmente lo han diseñado para que eso no sea reparable, para que tú tengas que coger a lo mejor todo el módulo de ese diseño o literalmente coger, tirarla y comprar una nueva. Y eso creo que fue en Estados Unidos después de... Yo soy fatal con la historia, pero Estados Unidos copó la productividad, o sea, la producción de bienes en Estados Unidos superó la demanda de que había y uno de estos marketingianos empezó a darle vueltas, y empezó a generar nuevas necesidades y empezó también con todo esto de la obsolescencia programada, o sea, que esa reparabilidad que a mí me flipa. Realmente, si no hay ecodiseño y si no están las políticas a la hora de ecodiseñar productos bien establecidas... Claro, porque a veces con la economía circular siempre se nos llena la boca con las 3 R, ¿no? Reducir, reutilizar y reparar. Bueno, aquí en Madrid tenemos 7 Rs y no 12 o algo así con la estrategia. Pero básicamente eran 3, que pueden ser 5 si le metemos un poco más de detalle, ¿no? Y nos hemos quedado en reciclar, porque estamos ahí. Reparar, si reparar tiene que reparar el ciudadano. O sea, quiero decir, tenemos que tener esa capacidad técnica de nosotros sacarnos un poco las historias, ¿no? Se te levanta un poco la suela de la bota, pues le echas pegamento. Le tengo que echar más pegamento. Le echas pegamento y ya está, y no pasa nada. Entonces, ya la última pregunta, y luego abrimos un turno de preguntas cortitas, creo, es sobre la economía circular. Al final, Centro de Economía Circular y demás. ¿Qué proyección, así en general, le veis a la economía circular? De cambio, realmente, de transición. Bueno, vamos a ver, yo creo que el nombre se ha citado en varias ocasiones. El nombre no es casual, esto va de economía, no va de medio ambiente ni de reciclaje. Por supuesto, son piezas de ese puzzle, pero esto va de economía. Entonces, se acaba de hablar de ecodiseño básico. Si nosotros queremos que algo dure, sea reparable, consuma poca energía y tal, evidentemente tiene que estar diseñado. Nosotros tenemos unas características físicas y psicológicas que hemos heredado de nuestros padres a través del ADN. Los productos cuando nacen con ADN. Y en función de ese ADN, pues son o no circulares, ¿no? El tema del servicio, yo creo que cada vez la gente empieza a utilizar más servicios que la propiedad. Y eso funciona bien. Por ejemplo, el tema del textil es un tema que ya se está implantando, sobre todo en el norte de Europa, ¿no? El tema del intercambio y esas cosas, ¿no? Y luego está la reutilización. De cada vez estamos viendo más tiendas en la ciudad, o el Wallapop mismo, que es un instrumento que yo cuando era joven tenía una cosa que se llamaba el trueque, una revista, ¿no? Pero claro, tú ponías eso ahí y si coincidía que el vecino quería eso, tal, pero si estabas en Madrid y en Sevilla, tal, eso. Es decir, muchas de las cosas de la economía circular ahora son posibles precisamente porque tenemos una herramienta que es Internet y la logística inversa que hace 20 años no había, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una buena situación para empezar a utilizar los instrumentos de la economía circular. Y la economía circular es un vehículo, es decir, es un vehículo para la sostenibilidad. Y hay que planteárselo de esta manera. Es decir, no es un decálogo inamovible, entre otras cosas porque a mí cuando doy conferencias me hacen preguntas que no sé contestar, porque sé dónde quiero llegar, pero todavía no tengo a lo mejor el instrumento desarrollado para llegar a ello, ¿no? Por tanto, yo eso es lo único que estoy un poco optimista. Vale, pues... Agua, sí. dale agua. No, tengo que beber. No, porque... Sí, claro, Actis. Vale. Nada, sí, economía circular, sí, y es un buen camino, pero creo que hay cosas importantes que recordar. Y hablamos de las R's también, y hay una R primera que, bueno, es reducir, es decir, ¿realmente necesitamos esto? A nivel consumo, a nivel estoy diseñando un producto y necesito meterle más materia, ¿le puedo meter un poco menos? Es decir, hay que pensar un poco
Hay que intentar ser eficiente. Por otro lado, hay que pensar al futuro. Hay que diseñar no solo para que se pueda recoger, desensamblar de alguna manera. Yo estoy pensando de nuevo en las edificaciones, que es un tema que tiene su enjundia, porque las uniones suelen ser húmedas, y quiere decir que tú pones pintura, pones yeso y luego a ver cómo lo quitas, no estás poniendo un tornillo y luego lo desatornillas, a veces sí, otras veces no. Que pierdo el hilo. Entonces hay que pensar también en la adaptabilidad, hay que diseñar pensando que se pueda, que en el futuro pueden cambiar cosas y eso se tiene que poder adaptar. Y recupero un poco, no sé si servicio, pero el tema del alquiler, y además así lo enlazo con lo que han comentado, y es que, por ejemplo, si se está haciendo, se alquilan el uso del ascensor, se alquila el uso de toda la iluminación de un edificio, o sea, se vende el uso. ¿Eso qué consigue? Pues que la empresa que está encargada, que ha producido ese material, tenga un interés genuino en que ese material sea duradero, que se pueda reparar bien. Igual no lo reparan los usuarios, pero se va a encargar la empresa. Es decir, eso lo puedes aplicar incluso, por ejemplo, un teléfono móvil. Pues igual la empresa no está interesada en sacar el nuevo modelo al año siguiente para que ya se note que tú no estás a la moda y que no llevas el último modelo y tal, sino que lo que vendes es el uso, pues eso ya lo tiene cubierto, no hay que producir tanto. Y en lugar de comprarme la máquina de bicicleta, pues me voy al gimnasio. Un poco yendo a lo que quería decir con los servicios, que iba un poco más por ahí. O sea, no es que se deje de practicar cosas como la agricultura, etc. En fin, eso. Economía circular es un camino potente. Hay que verlo con un interés real para reducir las materias, que es de lo que va un poco la economía circular, ¿no? De no extraer recursos. Total. Yo, si quieres, por mi parte, además me he hecho las anotaciones. Primero saco mi yo economista, de mi antigua época, de lo que estudié, etcétera, etcétera. Esto va de economía circular. Muy bien, yo quiero una economía de futuro, ¿no? Y dando las dos ideas que habían hecho. Para poder tener una economía de futuro en la que yo quiero, como yo lo quiero, tengo que establecer unos incentivos, ¿vale? Pensando en el futuro, que al final eso lo que me da es un comportamiento deseado de las personas. O sea, si algún poder tienen los gobiernos es establecer los incentivos para modificar el comportamiento de las personas. Me explico. Si el agua para la industria, en vez de valer 1.000 litros, 1 euro, valiese 100 euros, ya te digo de ti que todo el mundo lo estaría revisando. Ahora puede que no sea, no digo que tenga que ser esa norma, digo que pensemos, ¿no? Madrid Central, con todos sus pros, sus contras, tal y cual, bueno, hay mucha gente que se compra eléctrico para poder entrar y seguir comportándose de la misma manera, pero con el eléctrico. Pero al final, incentivos, normas, comportamiento de sí. Y eso es la economía. Punto. O sea, cuando tú quieres transformar una economía, cambias las normas, si ya tienes las cosas claras y más o menos no están aquí, viene uno y pues a los 4 años viene el otro y lo deshacen. Tienes una idea de país. Yo, por ejemplo, que he estado viviendo en Suiza, dices, oye, ¿la gente paga las basuras en función de los metros cuadrados de su casa, tal? No, en función de los kilos que produce de basura. ¿Por qué? Porque hay una tasa que pegas una pegatina en la bolsa y en función de la basura que produces, si eres un tío que produce muy poca basura, tengo menos impuestos. Pues oye, eso es un incentivo a producir menos basura, reducir. Y después voy al tema del agua. El tema del agua hay dos cosas fundamentales. Reducir su uso, pero viene desde que la propia administración se lo tendría que aplicar porque no renuevan las tuberías, los sistemas de distribución, invierten 1/3 de lo que deberían. Aquí se pierde agua, decías Castilla-La Mancha, en cualquier lado se pierde agua, son simplemente en los sistemas de distribución porque no invierten el dinero que deberían. Bien. Después estamos cada cual, nosotros, reducir el consumo. Ver las estadísticas de lo que consume una persona en su casa y lo que consume en un hotel, ¡wow! ¿Qué ha pasado? Si somos la misma persona. ¿Por qué multiplicas por 3? Porque estoy de vacaciones. Se acabó el reducir el consumo de agua. Y después está la reutilización. Nosotros, por ejemplo, desde la compañía, y no es que me quiera hacer autobombo, pero nosotros conseguimos que una compañía que está gastando, pues no sé, 150.000 litros al día, pues pase a gastar 5.000, 6.000. Eso está muy bien, pero si hacen los números, igual no les sale cuenta. Hay algunos que sí, y otros que no. Pero si es que 1.000 litros cuestan 1 euro. 1 euro. Entonces, ¿quieres reducir? Yo tengo un caso
voy a decir nombres, en el que nosotros le hicimos un presupuesto hicimos el proyecto a una industria, les cobraban 1,20 € el metro cúbico, 1000 litros, 1,20 €. Nosotros conseguimos hacerles un proyecto que era 90 y tantos céntimos el metro cúbico. Esa empresa fue a su alcalde, que estaba en Córdoba, y le redujo la factura de la luz y se lo puso, del agua y se lo puso a 70 céntimos. Vale. Para que siguiese consumiendo agua. Señores, estamos fatal. O sea, no es que te lo suba porque es el que más agua consume, no, es que te lo bajo para que sigas consumiendo ese agua. Pues tengo aquí ahora uno que estoy dispuesto a invertir. Entonces, es un cambio completo, de mentalidad completo, pero eso somos la sociedad. Después, a través de nuestros políticos, que establecen los comportamientos. Si no, no va a haber economía circular que valga. Se lo vamos a exigir al de enfrente que lo haga, pero nosotros no lo vamos a aplicar en nuestro foro interno, y entonces no hay nada que hacer. Es como lo veo, o sea, en parte positivo, pero es un examen de conciencia que debemos hacer cada cual, si realmente, sin volvernos tampoco excesivamente locos. O sea, señores, mira, o sea, no puedo producir plátano en Madrid, ¿sabes? Esto es imposible, o vino en tal, o lo que fuera. Entonces, o sea, sin volvernos locos, pues las cosas las aplicamos con cierto sentido común, como lo hacían nuestros padres, porque si los incentivos económicos estuviesen ahí y te preguntan cómo, no cuánto, si es cómo, lo importante, el ecodiseño y el que se pueda arreglar, etcétera, etcétera, vendría de serie. Porque ¿cómo quieres hacerlo? Quieres hacerlo bien. ¿Y qué es bien? Que se pueda reutilizar, que se pueda volver a arreglar, etcétera. Nuestros equipos se reutilizan, se arreglan hasta el infinito. O sea, tener que tirar un equipo y volver a tener que instalar otro es un drama. O sea, eso es que hay muchas cosas muy mal, que ha venido un vándalo y lo ha destrozado. Entonces, hacer las cosas bien, y eso pasa por el examen interno de cada cual. Si no cambiamos eso, no tengo nada que hacer. Es como lo veo, ¿eh? Sí, sí. Como os dije, íbamos a acabar optimistas. No, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Pues yo puedo como Bruno, por un lado el tema de las políticas y el incentivo económico. Nosotros ahora que están empezando a cobrar tasas, estamos trabajando con ayuntamientos que no pagan un duro por cada kilogramo de residuo que genera toda su población. Y luego otros, por ejemplo, Canarias, que están pagando 100 € por cada tonelada. Y otros en Valencia, ayuntamientos que no pagan 1 €. La normativa europea está empezando a tasar, está empezando a poner los cubos inteligentes y todo eso, y obviamente, o sea, incentivos económicos, ¿no? Que obviamente, pues si no es por pasta, no se va a mover. Y por otro lado, desde el punto de vista más individualista, de vale, sí, la normativa, la gran, pues esa cúpula que tiene que generar esa normativa, desde el individualismo y desde cómo deberían hacer las cosas, creo que un poco lo que dice Goico, que también es amiga, yo la llamo Goico, sí, Elena, pues que al final yo creo que necesitamos algo más de educación, yo creo que el desarrollo personal, me puedo poner un poco filosófica, pero si estamos todo el rato viendo el super mega coche, el super mega tal, el super mega cual, y queriendo llevar ese nivel de consumo, ¿para qué? Para que la gente me quiera más porque tengo el supermodelo, o sea, ¿para qué? Y que nos conlleva este nivel de consumismo, ¿no? Que entendamos que, sí, no sé, que entendamos por qué hacemos las cosas, ¿no? De para qué nos sirve tener el iPhone todo el rato, aparte de para cargarnos el planeta y expoliar a una velocidad que esto no es sostenible. Y me parece revolucionario, que yo hace mucho que no lo escuchaba, el tema de certificación en la iluminación o en los móviles. O sea, es que sí que tienes un modelo de negocio que es una revolución. O sea, que puede hibridar un poco las dos, de yo ya no necesito estar cambiando de móvil porque me lo cambia la empresa que lo está reutilizando y tengo ese subidoncito de mi nuevo móvil. Tanto en energía eléctrica, en iluminación, como en calefacción. El mismo modelo ya se está utilizando también. Yo te garantizo 21 grados en cada sitio y el problema es mío, que lo instalo y el consumo va a mi cuenta, ¿no? Ya lo procuraré yo de que se repare, que sea reparable, que consuma poco. Yo antes de acabar me gustaría hacer 2 comentarios muy rápidos. Cuando estamos hablando de implantar economía circular y negocios de economía circular, tenemos que tener en cuenta que España, en más del 90%, es pyme. Entonces, a mí, el que una empresa grande tenga una dirección de sostenibilidad, chimpún, luego entraremos en greenwashing o no. Pero, bien, pero eso saben lo que hay que hacer. Si lo hacen o no, es un tema distinto. A mí lo que me preocupa, si España queremos que sea circular,
es cómo vamos a hacer que el 91% de las empresas españolas también sean circulares. Y ahí es donde creo que, primero, las grandes empresas tienen una obligación ahí. ¿Por qué? Porque hay en la memoria esa no financiera que deben pedir datos a sus suministradores y eso es un camino. Pero luego está todos los temas fiscales, por ejemplo, ¿no? Y un tema muy importante que desde la Fundación estamos intentando, no con demasiado éxito, por cierto, de qué manera las entidades financieras apuestan por el modelo. Claro, ya, pero es que, perdona, si el 91% es PYME, ese toca la puerta de un banco para pedir financiación para el proyecto. Si eso no somos capaces de reconducirlo, es que estamos perdidos, porque es el 91% de la actividad económica del país. Ese es un tema que lo dejo ahí. Y hay otro tema, que es el tema del residuo. Tenemos una nueva ley, publicada el día 9 de abril de este año, con retraso de no sé cuántos años. Digo retraso porque hay obligaciones que ya tenía por directiva cumplir España hace 2. Pero decimos que se recogerá selectivamente a final del 20 y sale en el 22 la ley. Por tanto, ya llevamos el retraso 2. ¿Qué me preocupa de esto? Me preocupa porque España en este momento está reciclando, haciendo trampas en el número, el 36% de la basura que se genera, ¿no? Y estamos vertiendo casi el 50%, o sin casi el 50%. La directiva lo que dice, o la nueva ley española dice que para el año 35, que eso es pasado mañana, tenemos que un máximo de 10% de vertido y un mínimo por ciento del 65% de reciclaje. Además con unos criterios distintos a los actuales que son más exigentes. La ley dice eso. Pero, por ejemplo, dice, es obligatoria a partir de ahora la recogida selectiva de materia orgánica. Y se queda ahí. Bien, está bien, porque es el 40% de la basura. Por tanto, si queremos llegar al 65%, evidentemente hay que atacar eso. ¿Dónde está el problema? Que la ley no dice luego qué vamos a hacer con esto. Es decir, no prevé... Es decir, ya es obligatorio ahora. Pero para que esto sea obligatorio, luego tengo que saber dónde llevo esto. ¿Dónde están las plantas para compost o biogás? ¿Y dónde está el mercado posterior en muchos casos? Ese es un tema, y ya para acabar, de achafar el tema. Europa legisla, el gobierno central pone algunas guindas al pastel, luego viene la autonomía y lo mismo. Pero quien paga la fiesta es el ayuntamiento. Bueno, el ciudadano, pero quien es el responsable último de la gestión es el ayuntamiento. Muchos ayuntamientos, más del 50% de su presupuesto municipal se dedica a residuos. En muchos ayuntamientos, sobre todo los pequeños. Y la pregunta es, si ahora vamos a exigir la recogida selectiva de orgánico, la de textil, la de peligrosos domiciliarios, ¿eso va a implicar que los ayuntamientos van a tener que subir las tasas? ¿Eso es realista? Eso tampoco lo resuelve de alguna manera la ley. Es verdad que espero que se creen sistemas integrados de gestión de algunas cosas. El textil parece evidente, pero hay muchas lagunas a intentar cubrir. Todas. Mares. He venido optimista. ¿Vale? Sí, he venido rockeros. ¿Cuánto tiempo, Janeta? ¿Sí? Pues, ¿hasta ahí? Creía yo que era... Vale. Pues la idea ahora es un poco abrir, no sé si turno de preguntas, pero turno de comentarios y también abrir el debate a vosotros y vosotras. Yo quería incidir en el tema de los pymes que has comentado, porque lo tenía en la cabeza. Es decir, al final, conocéis, o sea, y dejarnos siempre podemos. Yo lo que quiero ver es temas de arreglar. Algún tipo de incentivos para las pymes, precisamente entrar en economía circular. Sí, los puede haber. Por ejemplo, el tema, bueno, hay un sistema, por ejemplo, para utilizar las materias primas secundarias, es decir, lo que para uno es un residuo, para otro puede ser una materia prima, y eso en las pymes puede funcionar bien, y hoy en día hay aplicaciones incluso, que yo tengo una materia prima secundaria, lo pongo en internet,
oye, tengo esto, ¿quién lo quiere? Este es un camino que se está utilizando bastante ya en Europa. Pero luego están los temas fiscales. Por ejemplo, que las piezas de repuesto sean con un IVA más bajo. O los costes sociales derivados de los trabajos de reparación pues sean más bajos que otra actividad. Es decir, caminos hay. La pyme va a tener mucho que ver en todo el tema de reparación. Yo si compro un televisor me viene de Taiwán, pero si lo reparo, me lo repara el taller de la esquina. Eso va a dar mucho puesto de trabajo. Todo el tema del servicio, ¿no? Lo que comentaban de la servitización, que no me gustaba esa palabra, además casi no la sé decir, siempre me equivoco con ella. Pero va a dar mucho juego. Es decir, tú el móvil mismo, ¿no? Ya estamos viendo anuncios que ya te reparan el móvil Bueno, o te lo actualizan. Una experiencia que nos podían de éxito de Reutiliza acá, que está por aquí en el compi, que trabajan en ordenadores y desde la perspectiva de impacto social, llenando colegios y demás, que bueno, si nos quieres comentar la iniciativa. Sí, ahora lo cuento. Yo personalmente, como propietario de pyme, te diría que esto es fundamentalmente un tema de incentivos. Incentivos por dos lados. Uno, fiscal, es decir, oye, por ejemplo, ¿cuántos residuos genera? Tú llevas una cuenta, porque al final muchas veces lo sabes, porque tienes que te lo miden, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de residuos estás generando? ¿Qué cantidad? Si año contra año yo voy mejorando, desgrádame impuesto de sociedades, desgrádame no sé cuántos, ponme incentivos, por un lado. Ahora no hay. ¿Perdón? Ahora no hay. No hay, No. digo que se puede hacer. Tú has preguntado qué se podía hacer. Reducción de huella De hídrica. una manera más práctica, ahora, es decir, lo que me estáis contando me parece bien, pero al final la legislación, los ayuntamientos, todo eso tiene mucho tiempo. O sea, no es práctico a ojos vista. O sea, ¿qué podríamos hacer para incentivar? Por ejemplo, yo tengo queremos un almacén, es ineficiente. Deberíamos intentar renovarlo, como tú indicabas. ¿Vale? Entonces, ¿qué incentivo tengo yo para hacerlo? Porque es una inversión que ahora mismo no la puedo permitir. Hombre, justo para la rehabilitación hay muchísimas Pues si no le subvenciones. saben los números, Muchísimas. si no le saben los números, no lo va a hacer. Esto va a un tema de números. Claro, Ya, no, pero que si yo justo tengo ahora un mismo hay muchísimos incentivo, fondos. lo hago porque a medio plazo sí que me va a reducir el OPEX que pueda tener. Si salen los números, efectivamente. Claro. Y aquí la pregunta es si sale en los números. Pero si no tengo un incentivo a corto, no tengo capacidad de inversión. Me tengo que meter un crédito. Y ahora, como están los créditos, no me voy a hacer para eso. Exacto. Lo que busco son ideas en ese sentido de incentivos que me permitan optimizar la circularidad que ya estoy buscando dentro de mi industria. Pues yo te recomiendo, si quieres que, oye, es que en concreto porque dependen de usos y tal, o sea, habría que ver tu caso concreto, pero puedes llamar o bien al Colegio de Arquitectos o a la Comunidad de Madrid, o dependiendo de dónde está tu negocio, o incluso al ayuntamiento, y preguntar por las subvenciones disponibles para rehabilitación energética, porque hay y muchas. No, es que hay muchísimas ahora mismo. Es que a mí, perdón un poco mi escepticismo, pero veo que hay mucha gente que me dice que hay subsidios del Next Generation y todo eso. Y luego cuando vas a preguntar concretamente no sacas nada. Es complicado. Bueno, yo me he dedicado a pedirlas, o sea que no... dedicadas a eso, que te van a success fee y tal. Entonces por eso soy escéptico a veces en el tema de... Pues sí, existen... esto lo comentamos, fenomenal, ¿no? Yo esto lo comentaba hace como 2 años o algo así en una conferencia. Decía, ahora mismo la masa crítica del empleo en economía circular está en consultoría, en formación y en I+D. O sea, que es un poco lo que... O sea, todavía no hay realmente... A nosotros nos ha costado, ¿no? En este programa encontrar una empresa de decir, hostia, economía circular, ¿sabes? Que decir, no le puedo pillar por ningún lado. Que no, llamamos economía looping, ¿no? Tenía tal, pero... Entonces, es verdad que en el mundo pyme, claro, pymes hay de 50, micropymes de 2 y demás. Lo que nos pasa, o yo lo que veo, también este rollo moralista, o también pasa mucho. Una panadería, un obrador que está en mi barrio, que a las 5 de la mañana se levantan a hacer los bollos y tal, que está cojonudo además. Y es una pareja, su pareja ya tendrá pues, bastantes años, lleva toda la vida allí. Claro, cuando hablamos, no, es que tiene que cambiar toda la sociedad de la pyme. ¿Con qué cara voy yo Es que, ¿sabes? O sea, ellos no podemos enjuiciar
lo que antes no había una reflexión sesuda, ¿no? Y no había información, en modelos de negocio tradicionales, ahora no podemos, no, es que tú estás haciéndolo mal, no, es que tienes que cambiar. No, es que... Pero hay temas incluso más complicados, es decir, lo que tú comentabas. La empresa grande tiene todas las facilidades del mundo y es que va a obligar a la empresa pequeña, que es proveedora, a cambiar porque le van a medir por eso. Sí. Entonces, y la empresa pequeña es que no va a saber porque no tiene un tío especializado en temas de sostenibilidad y economía circular. Van a tener que aprender y formarse, pero al final va a tener que tener algún tipo de gestoría o alguien que le ayude, al igual que le puede ayudar en el tema financiero. Entonces, todo eso son costes que le vas añadiendo a una pyme que normalmente va ajustada, en general. Hay muchas que lo pueden estar haciendo funcionando bien. Pero si tú tienes que hacer renovaciones, inversiones, o tienes algún tipo de incentivo, como comentabas, muy bien, Bruno, o si no, te vas a quedar. Pero sí, es un poco lo mismo que ha pasado con la disrupción de la digitalización. En el fondo, digitalización o la tienes o no la tienes. Pero la digitalización lleva ventajas económicas. Es Pero decir, también se puede sostenibilidad, sobrar. pero hay que encontrarlas. Claro, pero cuesta más. Cuesta más. Sí, pero el problema es que si la economía circular fuese fácil hacerla, todo el mundo lo estaría haciendo ya. Mira, yo he cambiado de energía renovable certificada 100% a energía que no es renovable certificada 100% porque me cobraba más. Fuera. Chimpum. Sí, Con sí. lo cual, por eso te digo que sí que lo veo. Pero y veo la comparación con la el problema es que en el digitalización. corto plazo hacer las cosas como se ha hecho hasta ahora ha sido lo más rentable porque o se externalizaban costes sociales o ambientales o se fabricaba en China. Si tú te compras cualquier producto en una tienda, está todo hecho en estos países porque obviamente ahí hay otro tipo de normativa, por lo tanto es una competencia desleal. Absolutamente. Claro, totalmente. Es que la vida no es que es lo que hay, porque la gente pregunta cuánto. Y ese es el tema. Entonces, desde un punto de vista de una pyme, yo no soy especialista. Nosotros es totalmente circular, ya puedes ver los residuos, tenemos 0 residuos, o sea, más circular que nosotros, complicado. Bien, ni un euro de financiación pública. Llevamos invertidos más de 3,5 millones de euros en la compañía. Pero claro, pues porque al final tienes inversores que te apoyan, etcétera, etcétera, y creen en lo tuyo porque realmente tienes un impacto. Eso no lo puede hacer cualquiera. Bien. Y dices, ahora tengo que remodelar. Nosotros estamos con una planta en Guadalajara, hay que remodelarla entera, el aislamiento, no sé qué, dineral. Un dineral. Yo encantado, porque es que además los operarios ahora dentro de poco se van a morir de frío, tienen que ir con no sé cuántos. Pues he tenido que contratar a una empresa y decirle, oye, échame una mano en esto, porque es que primero yo no tengo el tiempo para dedicarle, porque tengo otras cosas que hacer de mi día a día, y ver lo que podemos rascar por ahí. Pero sí, hay otras economías en las que el modelo es diferente, en el que yo hago mis actuaciones en pro del medio ambiente, etcétera, etcétera, todo con unos informes bien justificados, y en el momento lo presento y obtengo unas deducciones fiscales. Eso es súper fácil de implementar. Eso, tal cual nos van a meter ahora en los nuevos presupuestos con los cambios de Hacienda, no sé qué, tal cual lo podrían meter. Pero es un tema de voluntad real cuando tienes un gobierno que necesita ingresar como sea. Entonces, básicamente, yo lo que te recomiendo es ponerte en manos de un especialista en el que vea, pues oye, cómo puedo hacer la reforma de la mejor manera, con el mayor impacto medioambiental y económico, lógicamente, y a partir de ahí rascar todas las subvenciones que puedas hacer. Que seguramente te quedas alguna fuera, ¿sabes? Pero es que si no, no queda otra. Porque, y aun y todo, puede que el concepto haya que decir, pues voy a ganar un poco menos. Es que puede pasar. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos en esa disyuntiva. Personalmente estamos en esa disyuntiva. Es decir, oye, ¿y si gano menos y hago, por ejemplo, en mi caso, los electrodos de un plástico que tengo certificado, que no sé qué, que tal, que cual? Ya, pues que me van a costar un 10% más. Pues lo someto en el próximo consejo, si lo aceptamos o no lo aceptamos, porque es un 10% de coste adicional. Entonces, al final es un tema de que mis accionistas estén dispuestos a ganar algo menos, que nosotros tengamos menor rentabilidad, que nos pueda costar el entrar en un proyecto o no nos cueste entrar en un proyecto. Al final es decir, señores... No, pero por eso, todas esas cosas se entienden, pero por eso es decir, si conocéis temas específicos en ese sentido... El IDEA tiene muchas ayudas para rehabilitación energética, cambio de ventanas, tal, para que tu negocio ahorre más energía. Y tienen un teléfono de atención al ciudadano donde llamas y ya te ¿Cómo se llama? El IDAE. El IDAE, Instituto de Diversificación de Energía.
Quería añadir una cosa que, bueno, es verdad que en el tema de capacidades con la economía circular, especialmente para pymes con unos recursos limitados, es bastante complejo, pero sí que has comentado lo de que no hay un incentivo económico en la economía circular y yo creo que sí debería haberlo. Por ejemplo, se me ha venido así un ejemplo relacionado con la panadería y es la aplicación To Go, que no sé si la conocéis, Sí. pero que el excedente que ha tenido, por ejemplo, la panadería en el día, en el último momento lo cuelga a un precio reducido y sale y se lo lleva alguien. Eso, en la panadería No, Sí, pues en la panadería al lado de mi casa ahí no hay manera de pillar el excedente, o sea, es que está todos los días, se reserva por la mañana, ¿sabes? A ver, bueno, pues ahí tiene una vía, o sea, que no todo es así, pero era por poner un ejemplo de posibilidades de... Vamos a ver, la economía actual es una economía que le hemos montado los últimos 150 años, por decir algo, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta pues, que es un modelo caduco. Y hay que pretender que lo que tenemos montado 150 años, ahora hacer así, y de repente todos seamos circulares, es un sueño que no es realista, ¿no? Vale, y luego, el primero que se tiene que enterar de esto es quien tiene la capacidad para hacer normas que faciliten esto. A mí, una de las cosas que me preocupa es el atracón de normas que se están publicando que no tenemos ni capacidad, ya no para cumplirlas, sino para leerlas, si me apuras. Mira, yo en la empresa que estaba hace 10 años tenía un departamento de calidad y tenía unas personas que simplemente para ver qué normativas nos eran de aplicación, a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel local, etc. En un año más de 300 normas, no todas ambientales, fiscales, de lo que fuera. Digo, vamos a ver, si una empresa como de 400 trabajadores, bastante potente en cuanto a socios y demás, ya nos cuesta saber que existe la norma, ahora vete al taller de la esquina que arregla bicicletas, es decir, que necesitamos. Uno de los vehículos que empiezan a funcionar, son las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio puede ser un buen vehículo precisamente para llegar a la pequeña empresa. De hecho, hay algunas cámaras que ya están montando incluso pues, sus cursos, sus jornadas y demás, porque evidentemente pues, precisamente es uno de los vehículos lógicos, ¿no? O sea, lo que está claro es que hay 1.000 millones de frentes. O sea, como, y además siempre pasa, ¿no? Cuando se habla un poco de economía circular, es como... ¿Y qué? Pues mira, estuve con Mercadona hace relativamente poco. No quería decir el nombre, pero... Y me estuvieron ahí enseñando uno que tienen en Alcobendas, se llama, su estrategia, ¿cómo llaman? 625 o no sé qué, bueno, su estrategia de economía circular. ¿Vale? Y me decían, mira, ya no tenemos cartón en esto. Y esta caja se cierra así, y digo, muy bien. Tal. Entonces le pregunté lo de los proveedores. Digo, oye, claro, pero vuestros proveedores esto lo tienen que hacer, o sea, la pasta de dientes o la crema o la... Sí, nosotros lo que les asesoramos no es en el cambio ni nada, simplemente les asesoran en la nueva normativa que internamente Mercadona va a llevar. Y yo les preguntaba, le digo, ¿pero les ofrecéis consultoría? O dicen, no, nosotros lo que les garantizamos es que van a tener un lineal con nosotros, entonces van a vender. Y es como, ya, pero tienen que cambiar todo eso. Dicen, bueno, pero que están garantizados con nosotros. Claro, dicen, pero ese desarrollo, pues bueno, lo tienen que hacer ellos, tal, pero porque nosotros le garantizamos un lineal. Y es como... Entonces el estado ahora de interproveedores de Mercadona que han cascado en los últimos 10 años. Claro. Que les obliga. No, y cascan. los interproveedores de Mercadona cascan por todas las inversiones que les hacen. El modelo de Mercadona económico es genial. Te pagan no sé cuántos meses, pero el beneficio que han tenido lo han reinvertido en otras historias y han generado más beneficio, ¿no? Con el paquete de galletas. Entonces, pues sí, la pyme, como siempre, pues está un poco vendida a los grandes aires. Bueno, el problema yo lo veo porque la nueva hay mucho del ecodiseño que he comentado. Es decir, si tú ya la piensas, si tú piensas ya, a todos los que estén de incubación aquí, por ejemplo, que piensen en un nuevo negocio, el tema del ecodiseño de partida es clave porque ya te ahorra, digamos, en ese sentido. Pero el problema es la cantidad que están funcionando ahora que las tienes que renovar. Entonces, eso es lo que, estoy de acuerdo que tiene que haber normas públicas, porque si no es muy difícil en ese sentido. Pero incluso tiene que haber esquemas privados. El ejemplo de Mercadona es muy interesante. Pero al final, tú dices, esta es la normativa, me la tienes que cumplir, búscate la vida, no te subo el precio. Claro, el problema es que Mercadona sí que tiene poder
cuando le interesa para movilizar a un gobierno. O sea, ese es el tema, ¿no? Que luego la acción de lobby, los lobistas, es como... Tienes a todas estas pymes que no me llegan. Entonces Mercadona o el Roche de turno dice, oye, gobierno, Estado, créame aquí una línea de financiación para cambiar tal, porque es que todos mis proveedores, que son 30% yo qué sé, que venden tomates o de este lado de Murcia, pues tienen que cambiar su sistema de refrigeración de los invernaderos, porque si no, energéticamente yo no les puedo comprar, porque están en la E y yo necesito comprar en la D. Y el Estado le dice, pero hazlo tú. Y dice, no, yo no lo hago. Tú verás, ¿qué prefieres? ¿Que se caigan 100.000 empresas, 100.000 puestos de trabajo o metes subvenciones? Entonces, claro, si permitimos también esta actuación lobista de las grandes asociaciones empresariales que están ahí empujando, pero bueno. El problema es que ellos son los que, siendo privados, tienen sus intereses. Claro. Digamos que la representación debería ser un poquito más Claro, independiente. Claro, exacto. Entonces, bueno, pues si hay algún... Sí. Volviendo al tema de los incentivos fiscales, o sea, por ejemplo, pero más en el sentido de hacia el consumidor final, pues en mi caso yo tengo una plataforma, un servicio online de arreglos de ropa y trabajo con tiendas de ropa asociadas y tal, y la sensación que tengo es un poco que el marketing que tienen todas estas plataformas de segunda mano, de reparación y tal, es un poco el marketing culpista de si compras, ahorras este agua, este CO2, pero hay una muy pequeña parte de la población que se puede permitir hacer ese tipo de, o sea, elegir y comprar eso porque tiene un impacto medioambiental. Pero, por ejemplo, el IVA en las reparaciones y arreglos de ropa creo que es el 21%, que es el mismo IVA que el resto. Entonces, o sea, ¿cómo se puede, y al final si a las personas no les das una solución que sea práctica, al final que sea económica, de me arreglo esta prenda de ropa porque me sale más barato que comprar una prenda en Zara por 5 o 10 euros, o sea, ¿cómo se impulsa ese tipo de reforma fiscal? Por al final 21% es bastante dinero del precio final. Claro, es que Amancio Ortega aquí es como un dios y lo que haga Inditex es la... Claro, es que ¿cómo te metes con... Bueno, no solo reparación. Sí, no, pero... Reparación de coches, bueno, creo que en reformas hay... Sí, bueno, IKEA ahora saca el modelo este también circular, ¿no? Entonces es como, hostia, IKEA... Otro agujero de esa... Claro, y dice, no, tal, y si lo llevas y tenemos un market de segunda mano que no sé qué... Joder, si eso funciona bien, te estás cargando a un huevo de pequeñas empresas que se dedican justamente a eso y encima les dan un rollo... Zara también, ¿no? Están metiendo Zara, H&M, o sea, todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Ahora pagamos al final lo de siempre, las pymes son las más perjudicadas. Claro, pero... Todo el cotarro se lo... Pero la putada es... De esta comunicación yo estoy de acuerdo con el marketing. Mira, por ejemplo, el móvil el Fairphone, ¿no? Yo la gente que se ha comprado el Fairphone, son siempre, evidentemente, gente concienciada, es un móvil que cuesta una pasta. Porque cuesta una pasta, son creo que 500 pavos o algo así. No sé si conocéis el Fairphone este que es modular, se repara y tal. Quien se ha comprado el Fairphone, de mis conocidos, es más pesado con el Fairphone que el que tiene el último iPhone. Entonces, pero también se lo ha comprado por un rollo de estatus. O sea, que nunca hay que quitarnos eso de la cabeza de... Es que hay que jugar a los dos marketings. A que juegue el marketing de vas a molar porque estás reparado, pero claro, 21% de IVA a eso. Yo te quería... Cojones, Claro, pues, a una aguja y un hilo. Amigos de la Tierra, que yo antes voluntariaba ahí, sacó un manifiesto y ha sacado como una lista de empresas que están negociando. Y es que no sé si lo han conseguido, yo creo que varias sí. Tú te inscribes y entonces solicitas a través de su plataforma o a través de sus herramientas que te quiten el IVA porque eres una empresa de reparabilidad. Los Amigos de la Tierra tienen el manifiesto para el IVA cero, para la reparación. Y yo creo que te inscribes, es que ya me desconecta un poco, pero te inscribes y te auditan y te dicen, venga, vale, te quitamos el IVA porque eres reparable. Y como normativa europea se está requiriendo eso de cómo un producto que ya pagó el IVA en su momento vuelva a recoger el IVA. O sea, nosotras que reacondicionamos y recirculamos, nosotras porque estamos en un artículo raro por ahí que la gestoría consiguió meter, pero realmente a la tienda que le vendamos le repercutimos otra vez el IVA a algo que ya pagó el IVA en su momento. O sea que, y se está intentando aplicar la ley de la venta reutilizada a IVA cero, ¿no? Y aprovecho para decirte que todo lo que decimos, todos los proyectos iniciativas que desarrollamos de economía circular,
son súper interesantes, pero hay que ser más realistas. Yo estuve el día de la votación y me quedo con eso, porque la otra manera me es engañar. O sea, yo me hubiera más cabreado si me dicen que el 70% dona, que no decir la realidad, ¿no? Porque no todas vamos a poder adaptarnos a la economía circular, y hay que ser realistas. Las cárnicas no se van a adaptar a la economía circular, porque se van a adaptar a la economía cárnica y a la vegana. No te van a decir me he reducido un 20% la cárnica por apoyar a la vegana. Yo llevo trabajando en un rollo de militante vegano 30 años, pero el mayor problema que nos vamos a encontrar es que sigue teniendo más peso reciclar que reutilizar. Ese es el problema, que la economía circular no está trabajando bien. Tiene más peso reciclar, cambiar las ventanas de mi casa, que reutilizarlas y ponerlas aislante. Porque O cuesta sea, más. ahora me van a dar pasta. No. Me van a dar pasta si cambio las ventanas todas, pero no me van a dar ayuda para reutilizar mis ventanas. En nuestro caso, por ejemplo, que nos dedicamos a reutilizar, hay empresas multinacionales que fomentan la economía circular, pero en sus políticas reciclan, porque no les interesa, en sus políticas internas reciclan, porque no les interesa reutilizar. No, total. Por sus y luego- políticas. No les interesa. Entonces, si no rompemos ese mal círculo, o sea, que la economía circular, a mí me parece que está avanzando mucho, pero no vamos a seguir encontrando con que hay intereses que no interesa reutilizar. No, y que No se interesa reciclar. seguirán abriendo bares normales. Y o sea, reciclar es engañarnos. Reciclar generas más residuos y gastar más recursos naturales. Sí. O sea, entonces, al final la economía circular cada una la va a adaptar como quiera y como le interese. Y bueno, habrá gente que sea más pura, porque partimos de proyectos de cero, no porque seamos más guay ni mejores, ¿no? Sino porque partimos de la economía circular de cero, pero no podemos pedir a empresas que es muy difícil, que viven en un mercado capitalista puro y duro, que se vuelvan circulares 100% o porcentaje muy bajo. Es muy difícil, ¿no? Y eso siempre va a estar ahí. Por ejemplo, hay pequeñas tiendas de electrodomésticos que están empezando a compaginar los dos negocios, el del alquiler y el de venta. Claro. Sí, de repente, de un día para otro, no van a cerrar la tienda, y otras cosas, porque cuando vaya al banco, es decir, si yo quiero montar un negocio de una tienda de vender electrodomésticos, un amigo mío que es economista me hace un business plan muy bueno, voy al banco, al director de la sucursal de mi pueblo, le enseño el business plan, el hombre lo ve ortodoxo, se va a la carpeta de proyectos financiados de éxito, ve que encaja y me financia. Pero si ahora yo voy y lo que le digo es, quiero montar una tienda para alquilar electrodomésticos, le habré hecho el mismo amigo me habrá hecho el business plan y cuando se vaya a la carpeta está vacía. Y entonces le van a empezar a generar muchas dudas a ese director. Entre otras cosas me dirá, bueno, ¿y si el que te lo ha alquilado no mantiene bien esto y se rompe? ¿Qué dice el seguro? Que vas a tener que, etcétera, ¿no? Es ahí donde yo decía que las entidades financieras tienen que entrar de verdad a entender el modelo. Entre otras cosas porque incluso el Banco Europeo de Inversiones el Banco Central se ha dicho a las entidades financieras empezar a mirar este negocio, este modelo. Entre otras cosas porque habéis financiado proyectos lineales que os van bien, pero no, por ejemplo no tenéis en cuenta, en muchos casos, pues el tema de la falta de materias primas, o el precio que se va a incrementar de las materias primas. Entonces, y ese es un tema importante a tener en cuenta. Las grandes empresas están yendo a modelos circulares porque saben que sus materias primas se van a disparar de precio o incluso no las van a tener. Eso es lo que hay que trasladar a la pequeña empresa también. Pero insisto, es fundamental que el banco ayude, porque es que si no, no vamos a ni para montar un negocio nuevo ni para reconvertirlo. Nosotros estamos encontrando con ese problema justo. Somos un Wallapop especializado de muebles de calidad, que efectivamente es 100% circular. Y medimos todas las métricas de impacto de lo que consigues, al no crear un nuevo mueble, sino dándole esa circularidad. Entonces vamos a los bancos ahora, que estamos en ronda de financiación, y lo primero que te dicen es,
hola, ¿qué tal? ¿Cuánto facturan? Ah, menos de 500.000, no te vamos a poder ayudar. Entonces dices, perdona, o sea, se supone que los bancos tienen que poder estar aportando una ayuda financiera y todos son negativas porque o ganas una pasta o no eres interesante para ellos. Prefieren financiar economías lineales, efectivamente, que hacen ¡boom! Y enseguida está facturando. ¿Lo habéis probado en bancos éticos o no sé, Bueno, Triodos, Banco Fiare? O bolsa social. La bolsa social es otra cosa, eso no es un banco. lo mismo, para ir a la bolsa social. La banca social no es un banco. O sea, tenemos que entender que Es yo un trabajo en un banco. crowdfunding, la bolsa social es un crowdfunding. Y luego tiene un fondo que es lo mismo, como mínimo no factures 500.000 euros, no puedes entrar en la bolsa social. Sí. Bueno, es que estaba presentado con ellos. Pero vamos, está Fiare, Y con luego ahí 57... está la bolsa pequeñita, que efectivamente tienes que solicitar más de 200.000. Si tú pides menos de 200.000, tampoco te pueden ayudar. O sea, que en todos los lados hay un montón de gaps. Y eso es crowdfunding, ni siquiera es una financiación. Oye, te gestiona un dinerito que luego yo me llevo una comisión si consigo que mis inversores hayan metido dinero en tu proyecto. Pero los que se llenan la boca, como Sabadell, que tiene ahora un nuevo modelo de Venture Debt, que tienen un teléfono que no lo cogen ni Dios, que tienen un email que no contestan ni Cristo, y dices, Es para no gastar, es para no gastar. Claro, es un ahorran chiste. energía. Claro, efectivamente, están en otras historias lo dices. No, ahora está el B Corporate de Sabadell también con el B Startups. B Startup, pues claro, hemos estudiado otro proyecto y todavía no estás en los tamaños que nosotros invertimos. Claro, si cuando ya metido 1 millón de euros estás seguro de tu puta puerta no llamo. El banco, perdón, yo trabajaba en banca más de 10 años. El banco no está para invertir en tu riesgo de startup. Claro. Lo siento, que te cuenten lo pues que quieran. Pues que se dejan No. llenar la boca con esas puntadas, entonces. Entonces, el banco está para prestarte cuando no lo necesitas. Eso es. Es cuando lo quieres, no cuando no lo, o sea, cuando no lo necesitas. Entonces, partiendo de esa base, para eso están los bancos. Prestan al que no necesita. Nosotros estamos en las mismas circunstancias, con una pandemia de por medio, no sé cuántos, tal y cual, levantando rondas. La bolsa social, bueno, te maneja unos ratios, etc. Bueno, de eso hay mucho. El banco, su cometido no es ese. Su cometido ni siquiera es prestarte más barato porque has cumplimentado el ESG de turno de tal. Ahora hay uno que ha sacado, pues que le ha puesto al Euribor más 0,90 porque ha cumplido no sé qué, que encima es mentira, para una compañía de hoteles. Entonces, no podemos pedir a un banco que le preste a una persona más barato porque cumple 3-4 cosas buenas. Porque ese no es su cometido. Porque lo que tenemos que ver es que el accionista de turno, es decir, cualquiera de nosotros prestaríamos al de enfrente. No, ya, no, pero todavía es otra historia. Pero dices, ¿cómo fomento yo como banco? Pues presto más barato, pongo algún incentivo, ya, pero es que a mí los ratios de eco, de riesgo de no sé cuántos, del DCE, de tal, el ratio de liquidez, del stickiness, bueno, no sé, me lo siguen computando exactamente igual. Esos mismos que le piden del Banco Central Europeo le siguen manteniendo los mismos ratios. Sí. El mismo riesgo asociado en función de la facturación, etcétera, etcétera, con lo cual hace inviable que presten a cualquier compañía que facture menos de X y que esté con una, bueno, quemando caja en XT. Temas de alquiler sí que hay, nosotros lo hacemos, renting con bancos, con 3 o 4 entidades financieras. Es decir, yo alquilo mis máquinas a los clientes y yo les doy una garantía de funcionamiento perfecto. Pero, joder, hay que trabajárselo muchísimo y eso no es nada sencillo conseguirlo. Nada sencillo. Yo trabajo con 4. Pero eso existe y los bancos sí están por la labor. Pero no por lo que cree, no es la economía circular. No. Es porque tiene una garantía real que si el cliente casca, yo me quedo con el equipo. Que a ver después cómo lo... Eso es... No soy yo la garantía real. No. Yo te vendo a ti, yo te alquilo a ti un equipo y están aceptando tu riesgo. Si tú eres una gran corporación, ese es el riesgo. Si tú colapsas, ellos se quedan con el equipo. El equipo no me lo devuelven a mí. Esa es la garantía real, como un coche. Yo dejo de pagarle y se quedan con el coche. Eso es lo que les da, la seguridad. O sea, no idealicemos a los bancos. Los bancos están para prestar al que no lo necesita. Entonces, si no lo entendemos y que te van a cobrar por gestionar ese dinero, porque es muy caro gestionar dinero, tener una cuenta con ellos, a ellos les cuesta mucho dinero. Entonces, si no entendemos eso, estamos pidiendo a un banco algo que nunca va a poder dar. Sí, pero o sea, no quiero defender a los bancos, pues es la clientela realidad. Pero que es muy difícil impulsar la economía circular, porque modelos como el nuestro, como todos los que hay aquí, son cristalinamente circulares. Entonces, es que yo recuerdo cuando fue una charla con Forbes que le decían a SACIR, ¿cómo de rentable es la sostenibilidad? Y decía, ¡guau! ¡Súper rentable! Y es que hemos facturado más del doble gracias a lo sostenible que es, porque como somos tal, nos están llegando todas las financiaciones.
O la quitar, ¿sabes? Que siempre llegan al final de la mes a los gordos, está claro, y aquí, bueno, pues con suerte Lenisa, que thanks God que existe, por lo menos te echaba una manita, pero es lo único que existe. Entonces, pues sería maravilloso desde, yo que sé, ayuntamientos, desde comunidades, que se fomente más, decir, oye, es que hay que mirar más al inicio, porque estos son los gérmenes de los que están pensando en la economía circular, que han dejado de ganar una pasta y vivir de puta madre como vivíamos para dedicar nuestra vida a algo que no es muy económico. Que sí, es verdad, nos hemos ido. Pero lo guay es que vamos a enlazar con la siguiente mesa que va de modelos de negocio y todo este rollo, así que de útil. Y además me gusta mucho acabar con la idea de que los bancos son malos, que es un lema de mi vida. Así que nada, joder, muchísimas gracias a los cuatro. La verdad que ha sido súper interesante y se nota porque nos estamos ya aquí criticando, que es cuando realmente se hace comunidad, que es poniendo ahí chivos expiatorios. Así que nada, joder, muchísimas gracias. Un aplauso para